tardes, hermanas. Mi nombre es Carla de Díaz. Soy la esposa del pastor Alfredo Díaz, sirviendo aquí en la ciudad de León, Guanajuato. Le doy muchas gracias a Dios por la hermana Laura Ramírez, por la invitación a enseñar aquí en su página con las manos llenas. Y bueno, les estaré enseñando en este día cómo tener las manos llenas para dar en este tiempo de escasez. Vamos a orar. Padre, gracias por su misericordia. Gracias, Señor, por el privilegio que me da para enseñar. Le ruego de todo corazón que bendiga este tiempo, que controle, Padre, cualquier distracción, que usted me llene de su Espíritu Santo, que usted hable al corazón de mis hermanas, cautive nuestros pensamientos, Padre, en la obediencia a Cristo Jesús. Y gracias, Señor, por el privilegio que me da de servirle. Le amamos, se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo tener las manos llenas, hermanas, para dar en este tiempo de escasez? Pensamos en estos momentos en la pandemia, pensamos en los enfermos, pensamos en los muertos, pensamos en pobreza, en necesidad, en escasez. Pensamos en la falta de trabajo, pensamos en las deudas que se han generado durante todo este tiempo. En la Biblia, hermana, vemos que en tiempos pasados también hubo tiempos difíciles de escasez, de sequía, de tristeza, de dificultad que afectaron a otros cristianos. Vemos en el libro de Ruth a una Noemí que había salido con toda su familia, con su esposo, con sus 2 hijos, en tiempo de escasez a otra ciudad para prosperar, para salir adelante. ¿Y qué sucedió? Murió su esposo, murieron sus hijos, y ella regresó amargada, ella regresó sin nada, ¿verdad? Triste. Vemos también en la palabra de Dios, en el libro de los Reyes, a Elías, que él había orado para que no lloviese, y vino una gran sequía en aquel tiempo en su pueblo, ¿verdad? Vemos que no llovió por esos 3 años, y vemos que los ríos se empezaron a secar, las plantas, los animales empezaron a morir, y las personas. También vemos en el libro de Génesis, la palabra de Dios nos recuerda la historia de José, ¿verdad? A un hombre a quien sabiamente Dios dirigió en ese tiempo de escasez, ¿verdad? 7 años antes, en ese tiempo de abundancia, Dios le preparó, Dios le dirigió, Dios le dio sabiduría para salvaguardar a muchas gentes durante esos siguientes 7 años de vacas flacas. Vemos a través de toda la historia, hermana, por los años que han venido pestes, que han venido guerras, que han venido enfermedades, que han venido fiebres y han azotado a la humanidad en general. Y vemos que Dios es justo, ¿verdad? Que Dios permite que estas carencias y estas enfermedades y estas necesidades no solamente caigan sobre los inconversos, sino también sobre los cristianos, sobre sus hijos. Pero ¿cuál es la diferencia en este tiempo de pandemia, de enfermedad, de guerra, de aflicción? ¿Cuál es la diferencia entre los achaques que le dan a los inconversos y a los cristianos? ¿Cuál fue la fortaleza de José durante esa gran hambre? ¿Cuál fue el sustento de Elías en ese tiempo de sequía? Nuestro buen Dios. Todo el mundo, hermana, puede estar bajo tribulación y angustia y necesidad, pero con Dios de nuestra parte podemos hacer frente a cualquier prueba. ¿Cómo podemos tener manos llenas para dar en este tiempo de escasez? Número 1, la palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo 6, versículo 38, dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Dice aquí la palabra de Dios: dad y se os dará. Hermana, si usted quiere ver bendición y tener manos llenas para dar en este tiempo de necesidad, usted necesita aprender a dar. Vamos rápidamente a Proverbios 11,
24 y 25. Dice la palabra de Dios: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El 25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. La Biblia nos dice que hay quienes retienen más de lo que es debido y vienen a pobreza. Debemos de aprender a dar, hermana. Aún en este tiempo de necesidad siempre hay alguien que está en una situación más difícil que nosotros. Podemos pensar en tantas viudas que en este momento necesitan un apoyo, un sustento, ¿verdad? Podemos pensar en los huérfanos, podemos pensar en los enfermos. Todos conocemos algún enfermo a nuestro alrededor a quien podríamos llevarle una despensa, darle una pequeña ofrenda, ayudarle para los gastos de sus medicinas o del hospital. Recuerdo cuando estudiaba en el colegio bíblico a mi maestro de Romanos. Él decía: si no tienes para dar, si no tienes dinero, ¿por qué no aprendes a orar? Señor, dame para dar. Hermana, no tenemos simple y sencillamente porque no pedimos. No tenemos porque no estamos viendo las necesidades de otros, solamente nuestras propias necesidades. Recuerda lo que dice Proverbios 25, 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Por eso a lo mejor nosotros estamos privando bendición en nuestras vidas. Por eso no tenemos las manos llenas para dar, porque no estamos nosotros saciando las necesidades de otros. No estamos siendo un canal y un puente de bendición para ayudar a otros necesitados. Entonces, número 1, ¿cómo podemos tener las manos llenas para dar en este tiempo de escasez? Número 1, dando a otros, ¿verdad? Dad y se os dará. Número 2, dad a Dios lo que es de Dios. Gente está pasando por carencias simplemente, hermana, porque no está honrando a Dios con sus diezmos. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. Nos dice aquí la palabra de Dios: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Piensan muchos cristianos hoy en día: gano tan poco, tengo tantas necesidades, he perdido mi trabajo, trabajo horas menos, gano mucho menos, ¿por qué voy a estar dando el diezmo? ¿Por qué, si ahora que no voy a la iglesia, voy a estar mandando a la iglesia? ¿Por qué voy a estar mandando para apoyar las necesidades de la luz, del agua, del sustento de la iglesia o del pastor, cuando yo mismo tengo necesidades? Y ¿sabe qué, hermana? Muchos cristianos están dejando de dar diezmo en este tiempo sin darse cuenta que están cerrando las ventanas de los cielos de bendición sobre sus propias vidas. ¿Qué dice el 10? Trae todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y dice Dios: y probadme ahora en esto. Dios mismo dice: pruébame, tú trae lo que debes, trae lo que tienes que. Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios dice: pruébame. Tú honra a Dios con tus bienes, ¿verdad? Y prueba a Dios. Verás cómo Dios abrirá ventanas de bendición. Y luego dice: hasta que sobreabunde. Qué tristeza por las iglesias que han tenido que cerrar, por ya no poder pagar
la renta, por ya no poder pagar la luz, por ya no poder seguir adelante, porque cristianos han dejado de dar sus diezmos. Qué tristeza de pastores que han tenido que salir a trabajar a las calles, a dedicarse a otras cosas, porque cristianos han dejado de dar sus diezmos. Yo entiendo, hermana, entiendo que hay carencias y que hay necesidad. Entiendo que sí, está recibiendo menos en este tiempo, pero la Biblia dice en su palabra que según Dios le haya prosperado, así usted debe de dar su diezmo. Dios no te pide una cantidad fija que debes de dar. Si ganaste poco esta semana, de eso poco debes de dar tu diezmo. Si la semana pasada ganaste mucho, de ese mucho debes de sacar el porcentaje y de acuerdo a eso debes de dar tu diezmo. Entonces, gente, en realidad, no tiene para dar en este tiempo de escasez, simple y sencillamente porque ha dejado de dar el diezmo a la obra de Dios. Y número 3, gente no tiene manos llenas para dar. ¿Por qué? Porque no está dando para misiones. Entonces, ¿cómo puedo tener manos llenas para dar? Número 3, dando a misiones. Seamos sinceras, si la gente ha dejado de dar a Dios lo que es de Dios y de dar su diezmo al Padre que nos bendice, que nos provee, que es el que nos da todo sustento, ¿cuánto más fácil se le ha hecho a los cristianos hoy en día el dejar de apoyar a la obra misionera? Se han olvidado que ellos habían hecho una promesa de fe. Y la Biblia nos dice en Reyes, en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8, nos dice la palabra de Dios. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Y vemos, hermana, aquí en este capítulo, en Primera de Reyes, capítulo 17, en el versículo 13, que Elías le dijo a esa viuda, ¿verdad? Le dijo, no tengas temor. Hermana, vemos aquí en su palabra que no debemos de temer en obedecer al pastor. No debemos de temer en obedecer lo que la Biblia enseña. No debemos de temer el dar en este tiempo de pandemia. No tenga temor de dar a la iglesia, de dar a la obra, de dar a sus siervos, de seguir apoyando a los siervos de Dios. Fíjese lo que dice aquí. Elías le dijo en el versículo 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿Sabe? Esto nos enseña que debemos de apartar primero para la obra de Dios. Así, cuando usted recibe eso poco que usted recibe en este tiempo de escasez, eso poco que usted tiene, de eso poco aparte primero para Dios.
Ese es el problema, que apartamos primero para la luz, la comida, el gas, las deudas, las necesidades, y por eso luego ya no tenemos para dar para Dios. Pero Dios nos dio la clave, y aquí el siervo de Dios le dijo a la viuda: ve, pero hazme a mí primero aparte para la obra de Dios, aparte su diezmo, aparte su ofrenda, aparte lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho. ¿Qué dijo el versículo 14? Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. ¿Por qué, hermana? Porque Dios ha dicho que usted y yo como cristianas debemos de apoyar la obra, que usted y yo como cristianas debemos de obedecer al pastor, que usted y yo como cristianas debemos de seguir dando a Dios lo que es de Dios, que usted y yo como cristianas debemos de seguir apoyando a aquellos misioneros que están lejos, dando sus vidas, también en carencia y en necesidad. Porque Dios ha dicho. ¿Qué ha dicho el Señor? Versículo 14. Dijo: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¡Qué tremendo! Dice Dios, si tú das primero a Dios lo que es de Dios, si tú obedeces, si tú sigues dando para la obra, apoyando a sus siervos, dice, no escaseará ni disminuirá. Fíjese, no solamente ese día comió la viuda, dice la palabra de Dios en el versículo 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Qué tremendo, ¿verdad? Solamente tenía un poquito, una última comida para comer y echarse a morir. Pero ¿qué sucedió? Ella fue y obedeció. Qué tremenda mujer, ¿verdad? Sí que tuvo fe para obedecer lo que el varón de Dios le enseñó, lo que el varón de Dios le pedía. Ella pudo no haber obedecido, ella pudo no haberle dado a él primero, ella pudo no haberle compartido, no haber creído que Dios lo enviaba. Pero sin embargo, por fe ella obedeció. Ella le dio a él primero. ¿Y qué sucedió? Comió él, comió ella, comió su hijo, y dice aquí, y toda su familia. Ese pequeño panecito, Dios lo multiplicó. Y fíjese muy bien, no solamente dice que él y ella y su familia, ¿verdad? Y su casa, ¿verdad? Después dice al final del versículo 15, muchos días. ¡Qué tremendo! No solamente un día ella dio, ni 2, ni 3, ni 4, muchos días. Hermana, nosotros tenemos que ser fieles en este tiempo de escasez. ¿Quiere usted tener manos llenas para dar? Necesita ser fiel en medio de su escasez, en medio de lo poquito que tiene, aunque parezca difícil, parezca ilógico. Señor, es lo único que tengo. Señor, tú sabes que tengo necesidad. Señor, tú sabes que tengo carencia. Señor, tú sabes que lo necesito. Decida creerle a Dios, decida honrar a Dios con lo poco que tiene y dele a Él primero. En el pasado, a lo mejor usted ha obedecido y sido fiel a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Pero de veras, hermana, si quiere bendición en este tiempo de escasez, en este tiempo de pandemia, necesita decidir hoy, ¿verdad? Seguirlo haciendo una y otra vez. ¿Saben? Ella dio y muchos días no tuvo escasez. Al contrario, ella tuvo más de lo que ella tenía en un principio, ¿verdad? Solamente tenía una última comida, y esa última comida, ¿cómo le rindió? Por muchos días. ¿Por qué? Porque obedeció, porque dio, porque honró a Dios, ¿verdad? Dando su diezmo, dando sus bienes, creyendo en la palabra del siervo de Dios.
Hermana, yo le pregunto, ¿usted tiene manos llenas para dar? ¿Sabe? Me recuerdo mucho de una historia, de un mendigo que estaba siempre sentado afuera de su casa, no podía caminar, no podía trabajar, era ya grande de edad y siempre estaba ahí sentado a la puerta de su casa mendigando, pidiendo a otros que alguien le diera de comer, que alguien le diera, le apoyara en algo. Y alguien pasó y le dio un plato de arroz, un plato pequeño, ni siquiera era algo grande, y eran unos pocos arroces en ese plato. Ese mendigo con mucha hambre iba a comenzar a comer ese arroz que le habían ofrecido. Cuando a lo lejos vio que venía el carruaje real y vio que se acercó rápidamente. Entonces él bajó su arroz para extender sus manos y pedirle al rey, ¿verdad? Que tuviera misericordia de él y que le diera algo de dinero o algo para comer. Entonces baja el rey de su carruaje y el mendigo extiende su mano pidiéndole algo al rey. Para su sorpresa, el rey le dice, dame de tu arroz. Y el mendigo, pues hambriento, pobre, desesperado, él pensó, ¿cómo puede ser posible que este rey que tiene todo me pida a mí lo único que tengo? Es tan poco, tengo hambre, soy tan pobre. ¿Cómo puede ser tan egoísta que me pida de mi arroz? Entonces el rey le dice, dame arroz, dame de tu arroz, dame aunque sea un poco de tu arroz. Y el mendigo, enojado, de una manera grosera y déspota, agarró unos 2 arrocitos y se los puso bruscamente en su mano. Entonces el rey volteó con uno de sus súbditos y le dijo, ok, denle 2 monedas de oro a este hombre. Se las pusieron en su mano, se subió rápidamente el rey a su carruaje y se fue. Imagínese qué habrá pensado ese mendigo. Le di 2 arroces y él me dio 2 monedas. Si le hubiera dado 4, si le hubiera dado 6, si le hubiera dado todo el plato de arroz, ¿cuánto tendría yo ahorita? Hermanas, tristemente, no tenemos manos llenas para dar porque no le estamos dando al rey lo que él pide de nosotros que le demos. Vamos a orar. Padre, gracias porque tú deseas que aún de eso poco nosotros tenemos y te honremos, Señor. Como esa viuda, solo buscas nuestra bendición, solo buscas nuestro sustento, solo pruebas nuestro corazón para honrarte y darte, Padre, para alabanza de tu nombre. Te amamos, Señor. En tus manos dejamos esta enseñanza en Cristo Jesús. Amén.